La clase de hoy lo que vamos a ver es el TP número 2, que ya lo tienen subido en el campus, que es el que se conoce como selección. Esto van a notar que está directamente relacionado a lo que ustedes estuvieron viendo en lógica con la parte de condicional. Eso que ustedes, ¿se acuerdan que me imagino que habrán visto en lógica condicionales que tenían un antecedente, un consecuente y ponían alguna tabla de verdad? Deben haber hecho eso, me imagino. Sí, También pero deben haber encontrado expresiones equivalentes al condicional. P entonces Q, ¿a qué era equivalente? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen eso en la memoria? P entonces Q, nadie o lo sí, profe. a no P o Q, por ejemplo. Había reglas que estaban relacionando la equivalencia, el condicional, con un o con una negación, por ejemplo. Bueno, ¿tienen en mente, tienen a mano, o en su cabeza cómo era la tabla de verdad del entonces? ¿Se acuerdan cómo eran? Que era siempre verdadero, salvo cuando. ¿Cuándo era falso el condicional? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Bueno, eso es lo que tienen que tener en la cabeza. El antecedente verdadero y consecuente falso da como resultado falso. Todos los demás casos son verdaderos. Fantástico. Bueno, van a notar que eso lo vamos a necesitar para resolver la guía número 2. Ahora voy a empezar a explicarles algunas cuestiones. En principio, yo les había mostrado los resultados. Nadie me hizo ninguna acotación de lo que yo les mostré. No, no tengo idea cómo lo hicieron ustedes, porque no había que entregarlo. Tampoco va a haber que entregar este trabajo práctico. Pero sí yo había marcado seguramente cosas que ustedes nadie me preguntó por qué hiciste tal cosa o tal otra. Ahora lo voy a explicar. Ya compartí pantalla. Bien. Nosotros en el desarrollo de los algoritmos estuvimos declarando variables. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que una variable? Una variable la tenemos que pensar como una dirección de memoria, como si fuese una caja donde nosotros podemos guardar cosas. Esas cosas que podemos guardar son ceros y unos, básicamente, o cero, uno, o una determinada cantidad de información. Que eso es lo que ustedes estarán viendo también en lógica, cuando están pasando números, los distintos números a expresiones binarias. El tema es, y es muy importante, que nosotros tenemos que declarar las variables. ¿Qué quiere decir declarar una variable? Quiere decir a ese lugar de memoria darle un nombre. Y ese nombre se va a conservar siempre que estemos ejecutando nuestro programa. La memoria, que es limitada, y es una de las cosas que los programadores tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Lo que se busca siempre es que se use la menor cantidad de memoria posible. ¿Por qué? Cuanto más memoria utilice nuestro programa, más lento lo va a hacer. Al momento de ejecutarse, luego cuando ustedes compilan y ejecutan, seguramente si tienen buenos dispositivos, lo que les va a acontecer es que se ejecute y se ejecute rápidamente. O sea, ustedes dan un clic y inmediatamente se está ejecutando. Notarán que cuando tengan que hacer programas más grandes, al momento de ejecutarlo va a tardar mucho más tiempo. ¿Eso por qué? Por la cantidad de memoria que están utilizando y la cantidad de líneas que fueron realizando. El programa tiene que leer todo lo que ustedes escribieron para ver si es correcto, si lo puede compilar y lo puede ejecutar. Entonces, una de las tareas de los programadores es la eficiencia, o sea, tratar de, con lo que tenemos, hacer lo mejor lo posible. No tiene que, lo que se conoce que se llama que es optimizar. Con los recursos, con nuestros recursos, la memoria es un recurso, es muy valioso, y la tenemos que cuidar. Entonces siempre vamos a tratar de que por ahora, esto lo voy diciendo por ahora, parcialmente, hacer el programa, pero utilizando la menor cantidad de líneas de código posible. Está bien que ustedes habrán utilizado 17, 20 líneas de código nomás, pero yo creo que fue Juan el que subió hoy, vos el que subió hoy un programa, una captura. Yo te veía que varias veces ponías escribir, escribir, escribir. Bueno, hay cosas que se pueden resumir, y fíjate si no podrías haber puesto, por ejemplo, no sé, una coma, una comilla al lado, o leer A, B y C entre comas, y no leer A, coma, perdón, leer A, leer B, leer C. O sea, tratar de dar las menores instrucciones posibles. Eso de alguna manera te va a ir formando en poder estar siendo óptimo al momento de realizar los programas. Otra de las cuestiones importantes es lo que se conoce como la declaración de las variables. Nosotros
y esto va a variar en cada lenguaje de programación, tenemos que darle un nombre a la variable. Ese nombre vamos a tratar en principio de que sea significativo. ¿Qué me refiero a que sea significativo? Pensando lo siguiente, yo programo hoy, dentro de un mes vuelvo a ver mi programa y tengo que entender qué quise poner acá o para qué declaré esta variable. O viene otro y tiene que entender por qué yo declaré esta variable. Así que lo ideal es utilizar un nombre el nombre de la variable, poner un nombre que sea significativo. Número 1, número 2, no poner todo A, B, C, A, B, C, sino eso es lo que se conoce como buenas prácticas de programación. Al momento de querer contratarte, si vos, por ejemplo, te hacen una prueba y ven que las variables las declaras A, B, C, A, B, C, y el otro declara con un nombre significativo, bueno, vamos a ir con aquel que nos está ayudando y no le tenemos que preguntar, che, ¿por qué quisiste declarar con esta variable A? ¿Por qué pusiste esta variable B? Etcétera. Otra de las cuestiones que tienen que ir acostumbrándose a hacer, porque por ahora todo puede resultar simple, pero yo lo que quiero ir es acostumbrándolo a que tengan buenas prácticas. ¿Qué se refiere con buenas prácticas? A todo aquello que se demanda a la hora de la búsqueda laboral. Otra de las cuestiones es hacer comentarios. ¿Se acuerdan que yo les marqué la clase pasada que les digo, bueno, si ustedes ponen doble barra, eso no se ejecuta y ustedes pueden hacer anotaciones. Esto me sirve para, esto no sé por qué lo puse, pero me interesa, no sé. Acotaciones. Poniendo doble barra, eso sirve. Al momento de declarar las variables, entonces vamos a tener variables, que como les dije, vamos a tratar de declararlas de forma tal que la podamos identificar más adelante. También existen, además de las variables, las constantes. Si la variable es una posición de memoria que se puede cambiar, una constante es una posición de memoria que no se puede cambiar, que siempre ya está asignada y tiene un valor determinado. Típico caso es el del valor pi. Pi es un valor numérico, es constante y no va a variar. Como les decía, para identificar las variables, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, deben comenzar con una letra mayúscula o minúscula y no tenemos que dejar espacio. Me acuerdo la vez pasada hubo muchos errores por dejar espacios. Cuando queremos dejar un espacio, básicamente lo que hacemos es poner un guión como para identificar que estamos, yo quiero poner, no sé, el número 1, pongo el, guión bajo, guión medio, número y después otro guión y 1. Pero el guión, nunca una variable puede declararse con un guión inicialmente, por ejemplo, o con caracteres raros, por ejemplo, como una arroba. Esas son particularidades que quizás nosotros no nos damos cuenta por qué no nos está compilando el programa, y es porque estábamos declarando la variable de forma incorrecta. ¿Qué quiere decir declarar de forma incorrecta? Que, por ejemplo, la inicializamos con un guión, o con una arroba, o con un carácter raro, con un signo de pregunta, por ejemplo. Eso inicialmente no se puede hacer. Sí se puede hacer una vez que empezamos a escribir la palabra. La primera letra siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una mayúscula, minúscula, no importa, pero que tiene que ser una letra, no otra cosa. Ese es un error muy común también. No puede ser un número, por ejemplo. Existe algo que es muy conocido, que es el estilo de escritura camel case, que es este que está acá. El estilo de escritura camel case que se utiliza mucho en informática es empezar las palabras con mayúscula, sin dejar espacios y sin dejar guiones entre medio de ellos. O sea, por ejemplo, yo quiero escribir camel separado case, lo escribí de esta forma, camel case, es la letra del camello. ¿Por qué? Porque como que tiene varias jorobas, cada vez que empieza una palabra, lo empezamos haciendo de esta forma. Está el lower camel case y el upper camel case. Lower camel case quiere decir que estamos declarándolo todo con minúscula, o sea, para abajo, y el upper es todo con mayúscula. Pero siempre, fíjense, tenemos que empezar con minúscula. Apellido, nombre, ¿ven? Persona. Estas son formas de declarar las variables. Son convenciones que todo el mundo en la informática conoce. El tipo de letra camel case. Estuvimos viendo cómo desarrollar algoritmos la vez pasada. Nosotros entonces tenemos en las expresiones constantes, variables, símbolos de operaciones, paréntesis, nombres de funciones especiales. Todas las funciones especiales en el PSI les aparecen a la izquierda. No sé si las estuvieron viendo, me imagino que sí. Tenemos operadores que van a ser aritméticos, los de suma, resta, multiplicación, etc. Relacionales y lógicos. Los operadores lógicos
son aquellos operadores, por ejemplo, que los mismos que estaban viendo en lógica. El i, el o, el entonces. Vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, acá les estoy diciendo, los operadores aritméticos en el pseudocódigo son estos que están acá. Suma, resta, multiplicación. Esta es la potencia. La división real es la división que nosotros hacemos, la tradicional. La división entera es la división que no nos da con coma. Y el mod, si no lo usaron, lo tendrían que utilizar, lo van a usar. Presten atención al mod. Es el resto de la división entera. Yo hago 7 dividido 3, me daría 1. El resto de la división entre 7 y 3 es 1. Para conocer el resto, a ver, ya que están viendo, ¿qué están viendo en lógica? Me dijeron. ¿Para qué utilizarían el mod desde el punto de vista de lo que están viendo ahora mismo en lógica? Para resolver en base 2. Claro, o en base cualquiera. Ustedes cuando quieren resolver en base 2, por ejemplo, lo que hacen es hacer, no sé, 7 dividido 2 y ponen lo que... Claro, sí, Juan, tiene que ver con los números binarios. Ustedes siempre se fijan en el resto de la división por 2, por ejemplo, para anotar todos los restos, y es lo que les interesa para poder saber cómo pasar un número decimal a binario, por ejemplo. Entonces, en ese caso, para pasar, por ejemplo, yo digo, escriban el 17 en binario. Bueno, van a tener que utilizar, van a ser 17 mod 2. Y eso les va a dar el resto de la división entre 17 y 2, que sería 1. Y yo hago 17 mod 2, me da 1. El resto de la división entre 17 y 2. Bien. Vamos. Los operadores relacionales. No, Roxana. Mod puede ser con cualquiera. Por ejemplo, 45 mod 8. Entonces está buscando el resto de la división entre 45 y 8. Los operadores relacionales son estos que están acá, menor igual, mayor igual. Atención, esto es importante. Esto puede sonar lógico, o sea, le digo menor, menor igual, o sea, menor, igual. Igual, igual. ¿Por qué tendría que utilizar el igual, igual y no utilizar el igual solo? Y acá donde yo sí utilicé muchos iguales en los resultados que les mandé y nadie me dijo nada. Cuando uno coloca un solo igual, uno lo que hace es asignar un valor. Es decir, yo pongo un solo igual y lo que estoy diciendo es que la variable mía va a tomar ese valor. Yo pongo un igual igual y estoy haciendo una comparación. Estoy viendo si mi variable vale eso. Estoy como haciendo una pregunta. Cuando yo pongo un solo igual, estoy diciendo esta variable vale 3. Si yo hago x igual igual a 3, estoy preguntando, ¿x vale 3? Es la diferencia entre poner el igual igual y el poner un solo igual. Entonces yo pongo un solo igual, asigno un valor a la variable. Digo, esta variable inicialmente o posteriormente vale tanto. Yo pongo un igual igual, estoy comparando, estoy preguntando, ¿vale tanto? Bueno, mayor, mayor igual, y esto es distinto que, signo de exclamación, igual. Fíjense, desde el punto de vista de la lógica, esto se lee mayor o igual. Esto va a dar como resultado un true, un verdadero, ¿sí? En el O, ¿cuándo es verdadero? Según la tabla de verdad. ¿Cuándo un O es verdadero? Ah, ¿cómo tienen que saber lógica, ¿verdad? ¿Cuándo un O es verdadero en la tabla de verdad? Cuando cualquiera de los valores es verdadero. Cuando al menos uno de los dos valores es verdadero. Uno o el otro o los dos. Entonces yo digo, 5 es mayor o igual que 3, sí, es mayor. 5 es mayor o igual que 5, sí, es igual. Con que uno de los dos cumpla, fíjense, mayor o. Ahí estoy utilizando el conector lógico o. Con que uno de los dos cumpla, sea verdadero, el resultado es verdadero. Eso es importante saberlo desde el punto de vista de la lógica, que lo estarán viendo en la materia lógica. Bueno.
Y los operadores lógicos que vamos a ver son, no sé si ustedes ya lo han visto esto, creo que sí, el NOT, que es la negación, el I, que se dibuja de esta forma, perdón, este no, este es dije mal, el XOR, la disyunción exclusiva sería este, perdón, disyunción exclusiva, este es el O, son dos barritas, y este es el doble ampersand, es el I. Estos son los conectivos lógicos que ustedes están trabajando también en lógica, que los van a necesitar ahora en esta parte. El I, doble ampersand, este se llama ampersand, esta letra. Estas son dos barritas que significa O. Este es un XOR, una disyunción exclusiva, y este es un NOT. El signo de exclamación es un NOT. Ya se van a ir acostumbrando, pero bueno, sepan que ustedes van a necesitar de la lógica para programar. Importante, la prioridad de los operadores al momento de realizar operaciones. La primera prioridad la tienen los paréntesis, después las potencias, la multiplicación, la división, el mod y la negación, la suma y la resta, el doble ampersand, los relacionales y los relacionales, y el O. Siempre cuando ustedes están pensando en la prioridad, la primera operación que se va a realizar al momento de estar ejecutándose el programa es estas 5. De primer orden, segundo, tercero, cuarto y quinto. Eso tenganlo en cuenta y les va a servir para hacer los ejercicios. Nosotros vamos a ver estructuras algorítmicas. Acá estamos aprendiendo a realizar algoritmos, perdón. Estuvimos viendo ya todo lo que tiene que ver con secuenciales, algoritmos secuenciales. Ahora vamos a empezar a ver algoritmos condicionales, donde vamos a tener simples, dobles o múltiples. Posteriormente veremos algoritmos cíclicos. Esto lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a ver los algoritmos que son condicionales. Bueno, es lo que estuvimos viendo la semana pasada. La estructura condicional, fíjense. La estructura condicional comparan una variable contra otro u otros valores para saber el resultado de la comparación. ¿Sí? Y una vez que sabe el resultado de la comparación, sigue un curso dentro del mismo programa. En pseudocódigo, perdón, nosotros vamos a verlo de esta forma. ¿Bien? Así. Diagrama de flujo sería así. Supónganse que yo quiero comparar si un número es negativo o es positivo. Un número que me ingrese el usuario es negativo o positivo. Y lo voy a escribir por pantalla. Empieza el algoritmo y termina el algoritmo como lo que estuvimos viendo hasta ahora. Declaro número 1 como entero. Digo, el número va a ser entero. Le pido al usuario que ingrese un número. Todo todo lo que está con flechita para arriba es lo que se va a ver por pantalla. Sobre todo si está en rojo y entrecomillado. El usuario ingresa el número, ¿ven? Flechita para adentro. Y acá, ven que hay un rombo. Cuando hay un rombo, en realidad yo lo tengo que leer, yo que estoy leyendo el pseudocódigo, lo tengo que leer como pregunta. ¿Es el número 1 mayor o igual que 0? Y esta pregunta que yo me hago tiene que tener solo dos posibles respuestas, no más. Si tiene más respuestas, estamos complicados. ¿Es el número 1 mayor o igual que 0? Dos respuestas posibles, sí o no. Si es verdadero, va a salir un cartelito que diga es positivo. Si es falso, va a salir un cartelito que diga es negativo. Y ahí termina el algoritmo. En términos del pseudocódigo, escribiéndolo, nosotros vamos a iniciar el algoritmo. Vamos a declarar el número entero, número 1 como entero. Y le vamos a pedir al usuario que ingrese un número, ¿ven? Escribir, ingrese un número. Lo leemos, ese número que previamente habíamos declarado. Y la estructura condicional es la siguiente. Si número 1 es mayor o igual que 0, fíjense la estructura, ¿no? Si, paréntesis, donde yo voy a escribir la instrucción, el nombre de la variable, el operador relacional y el número que yo quiero comparar. Entonces, todo lo que esté en azul son palabras reservadas. Son palabras que son propias del algoritmo. Entonces, escribir es positivo.
Si no, escribir es negativo. Lo pude haber hecho al revés. O sea, si, por ejemplo, el número 1 es menor o igual que 0, escribo es negativo, si no, es positivo. Pero fíjense, la alternativa a es positivo tiene que ser totalmente lo contrario, es negativo. Observen otras cuestiones. Este sí no, y este fin sí, o sea, toda estructura inicia acá en el sí y termina en el fin sí. Fíjense que está a la misma altura. Y fíjense que los escribir están a la misma altura. Otra de las buenas prácticas, tratar de escribir todo en la misma línea, todo lo que esté relacionado. Si yo empiezo con el sí acá, termino, este sí empieza acá, termina acá. Lo pongo en la misma línea para ubicarme. Recuerden, si al principio no les sale, no se preocupen, después son cuestiones que van a ir mejorando a medida que vaya pasando el tiempo. Empieza acá, sigue acá y termina acá. ¿Qué pasa? Puede ser que nosotros tengamos una estructura condicional doble. Es decir, que haya más de una opción. Supónganse lo siguiente. Tenemos que tomar decisiones cuando se tiene que comparar una variable con distintos posibles resultados. Supónganse, ingresa el número, nosotros lo leemos. Supónganse que yo quiero saber si ingresó el número 1, el 2, el 3 u otro. Entonces, lo que se utiliza es esto que está acá. Es el según, fin, según. Escribo lo siguiente. Según, esto cuando lo tengo que hacer cuando tengo que hacer un condicional múltiple, se dice. O sea, cuando tengo que comparar una cosa con una variable con varias cosas. Pues yo les dije, cuando tenemos dos posibles resultados, uso el sí y sí. Cuando tengo más de dos resultados, utilizo el según o el fin según. Entonces digo, según lo que valga el número 1, hacer. En caso 1, sí, perdón. Según número 1, hacer. Estos son los distintos casos. Caso, escribió un 1, escribir, ingresó el número 1. Caso, escribió un 2, escribir, ingresó el número 2. O sea, este 1, 2, 3 son los distintos valores que pude haber tomado de la variable. De otro modo, o sea, ingresó otra cosa que escribir, ingresó un número distinto a 1, 2 o 3. Este de otro modo siempre lo tengo que escribir. O sea, tengo que poner el caso. ¿Qué pasa si no ingresó ninguno de los casos que yo puedo decir? Bueno, de otro modo, no hacer nada también. Entonces voy, según la variable, hacer, fíjense, palabras azules, palabras reservadas. Caso, el primero, si ingresó un 1, escribir, ingresó un 1. Caso, si ingresó 2, esto es lo que pudo haber ingresado el usuario. Escribir, ingresó un 2. Y así. ¿Se entiende esto que estamos viendo? Tenemos que ver el ejercicio, ¿no? Sí, profe. Bien. También puede pasar, en esto anterior, también puede pasar que nosotros necesitemos utilizar los condicionales dentro del, perdón, los condicionales, no, los un in o un o dentro de un condicional. Si pasa una cosa y pasa esta otra, entonces hacer. Si pasa esta cosa o pasa tal otra, entonces hacer. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo, por ejemplo, si pasa una cosa y pasa la otra, eso va a ser verdadero, eso va a pasar para el otro lado cuando ambas cosas hayan pasado. O sea, pasó una cosa y pasó la otra. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan de lo visto en lógica, las tablas de verdad del i son verdaderas solo cuando ambos casos son verdaderos. Entonces esas cuestiones son a tener en cuenta. En el o, cuando al menos uno de los dos es verdadero. Entonces también pueden utilizar los y, los o en estas cuestiones de los condicionales. O también lo que puede pasarles es que en algún ejercicio
digan, si pasa tal cosa, entonces hacer, si pasa tal otra, si pasa tal otra, si. O sea, eso es lo que se conoce como un sí anidado. O sea, que meten un sí dentro de otro sí. Si pasa una cosa, hacer esto. Si pasa tal otra, hacer lo otro. Si pasa, muy parecido a lo del caso. ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Bueno, si ustedes se fijan, a ver, en el campus yo le subí el TP2 de selección. Tienen ejercicios para trabajar esto del condicional. Fíjense, si voy por el 11, ¿no? Si desarrollo un algoritmo que se almacenan 3 números distintos, le digo por teclado y nos indica cuál de los 3 es el mayor. Yo ingreso 1, 2 y 3. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el mayor? Bueno, si este es mayor a este y además es mayor a este, decir el mayor es este. Si no, ¿cómo sería eso? ¿Me siguen lo que digo? ¿Cómo haría? Perdón, Sí, profesor, la verdad que no entendí. No entendí la consigna. voy de vuelta. A ver, espera que comparto. Gracias. Vamos bien. Tienen que comparto algo para dibujar. Supónganse que a mí me ingresan por teclado 3 números. El 3, el 2 y el 1. ¿Cómo haría un programa yo para... Yo lo puedo ver y a simple vista me doy cuenta cuál es el más grande, ¿no? ¿Cómo haría un programa para darme cuenta cuál es el más grande? Supónganse que este lo llamé yo internamente A, B, C. ¿Cómo me doy cuenta cuál sería el más grande? Puede ser si A es mayor que B Si A es mayor que B, ¿y qué más? y B es mayor que C, o me fui yo. A ver, si A es mayor que B Entonces, y A es mayor que C, Que C. entonces, hago la flechita de entonces, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que escribir? Si A es mayor que B y A es Que mayor A que es el C, mayor de los tres. A es el mayor. A es Sí, el mayor. Supóngase que dice A es el mayor. Si no, correcto. ¿qué pasó? A no es entonces. Si no, A no es el mayor. Bueno, entonces yo ya sé que A es el mayor. Bien. Pero no me interesa poner eso. A mí me interesa determinar cuál es el siguiente que sigue. O sea, cuál es el segundo más grande. eh, ¿Cómo me puedo dar cuenta cuál es el mayor que más grande? Este si no, no me va a servir. Volver a hacer la operación con B. Ahí está. Yo ya sé cuál es el mayor. Entonces, ¿ahora qué tendría que hacer? No tendría que poner un sí. Si no, tendría que poner otro sí. Sí que B es mayor que C. ¿Qué digo? B es el segundo. Es el segundo más grande, ¿no? Y ahí sí, si no, ¿quién es el más grande? El segundo más grande. C. C.
¿Entienden? Sí. Y acá, B es el segundo, y tendría que escribir y C el tercero. Y si no, C es el segundo y B el tercero. Fíjense, puse un sí y no puse el si no inmediatamente, puse otro sí. Y después puse el si no. Y además, utilicé el i de lógica. Esto va a ser verdadero cuando esto y esto sea verdadero. Bueno, Si hubiera 4 variables, serían 3 sí y un si no, siguiendo esa lógica. seguramente que sí. Pero ahí ya te convendría quizás hacer un case, un caso. Caso 1, ¿qué pasa? Caso 2, ¿qué pasa? Caso 3. Pues para pensarlo. ¿Ven? Entonces, pueden tener que utilizar un sí y dentro otro sí. No hace falta usar un sí y un si no. Pueden utilizar un caso. Tienen que utilizar lo que vieron en lógica. Lo de los condicionales. Tienen que utilizar lo de y, lo de lo. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, pregunta? Al tipear en PCI, directamente cuando ponemos sí ya se pone en azul. Lo toma como un Sí, condicional. pero si no, si te fijas a la derecha, viste que está la estructura ya está prediseñada. No sé si lo viste. Sí, 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 correcto. Sí. Está el sí, si Bien. no, ya está prediseñado. Está el sí, hacer, y el sí, si no. Están los dos. Bien. ¿Alguna duda, pregunta de esto? ¿Conviene que lo hagamos en modo flexible o arrancamos con UTN San Francisco? Sí, por ahora arranquen con modo flexible y después pásenlo a otro modo para no confundirse demasiado. Para que no sea la sintaxis un impedimento. Ahora ya bastante impedimento tienen con el algoritmo en sí. Sí. Bien. Vayan haciendo. En realidad lo que ustedes tendrían que hacer, el paso sería así. Hacer un diagrama de flujo. Algo muy parecido a lo que estuve haciéndole yo recién en Paint. Hacer un diagrama de flujo. Escribir el algoritmo. Y después por último escribir el algoritmo flexible y poner después otro modo que no sea flexible. Esos serían los 3 pasos que ustedes tendrían que hacer para empezar a resolver estos ejercicios. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Hay alguna técnica para hacer el diagrama de flujo y que no nos confundamos? A mí me resulta, que no sé nada, recién estoy viendo esto, un poquito más sencillo ver las líneas del programa, digamos, lo es más visual que el diagrama de flujo, a pesar de que todo el mundo dice que es al revés, pero ¿hay alguna técnica para no generar confusión con el diagrama de flujo? Mirá, en realidad tarde o temprano vas a tener que usarlo ahora porque es simple, digamos, los algoritmos son cortitos. Mi recomendación es que en PCIN pases de la parte escrita al diagrama de flujo. ¿Sabes dónde está el diagrama de flujo en PCIN? Sí, sí, sí. Anda viendo cómo lo vas estructurando desde PCIN directamente. Quizás ahora te resulte más sencillo, pero tarde o temprano acostumbrate a pasar primero al diagrama de flujo y después al código. Sería mi recomendación. Bien. Yo Sí. me quedé con algo que dijiste la clase pasada, no para usarlo, porque la verdad que no es la idea, siempre la idea es aprender, pero que con la inteligencia artificial, vos le creás un diagrama de flujo, le decís en qué lenguaje de programación querés que te lo haga, y te Sí. hace el programa. ¿Eso A ver, realmente bien. es así? ¿Todos saben utilizar la inteligencia artificial acá? ¿O alguno no? Yo lo uso. De verdad lo pregunto, no es para... ¿Saben cómo utilizarla todos los que están acá? Díganme, si no, les muestro. No, yo no, profe. Bueno, sí, puedo mostrar. Yo tampoco. No, Bueno, no, profesor. bueno, miren.
Voy a compartir pantalla. En principio uso una ventana de incógnito. ¿Saben lo que es una ventana de incógnito? Me imagino. Es ingresar dentro de Chrome y poner una ventana de incógnito. ¿Por qué? Porque puede ser que sus computadoras o celulares tengan algún bloqueador o para que no les salgan anuncios o alguna cuestión por el estilo. Entonces no funciona del todo bien. En principio, si no les anduvo alguna vez, puede llegar a ser porque no están usando una ventana de incógnito. Ahora les paso la página para que puedan ingresar ustedes. Un poquito. Ahí se las paso al chat. Ese es el lugar. Hay que loguearse. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos va conociendo y va viendo nuestras preguntas. Entonces, login. Yo me logueo con Google. Ustedes se pueden loguear con su mail. Siguiente. Pongo la contraseña. Y ya me dirige a ChatGPT. Yo lo que hago es hablarle. ¿Qué quisieran saber ustedes? A ver. Díganme algo que quieran saber. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Hacer en PCI que el usuario, te escriben como si le hablas a una persona, ¿eh? Que el usuario escriba 3 números y me diga cuál es el mayor. Ese sería No, que me los Tom. ordene. Y que me diga, y que me los, espera, y que me los devuelva ordenados. De menor a mayor. O no, de mayor a menor. Ahí está. ¿Lo ven? Ya está. ¿Qué otra cosa quieren saber? No sé. Mi Hacer, pregunta puntual era, sí. si vos le dabas el diagrama de flujo y le decís en qué lenguaje y si el código. A ver, espera. Hacer el diagrama de flujo del programa anterior. No sé si puedo hacer diagramas. ¿Eh? A ver. Ah, sí, mirá. Ahí lo tenés. Explícamelo. No lo entiendo. Y más, le escribo con falta de ortografía, me entiende igual, fíjense. Bueno, ahí se va generando, están viendo, ¿no? Explícamelo más lento. No te entiendo. Bueno, me lo voy a explicar más lento, me lo voy a explicar distinto. Y me lo voy a explicar con toda la paciencia del mundo, quédense tranquilos.
¿Bien? ¿Qué quisieran saber? A ver. Sí, cualquier cosa que me pidan ustedes. Pues la voy a hacer yo, la va a hacer el chat. Me explique detallado de función condicional sí en PCInt. No entendí. Y te lo voy a explicar mejor. Te pongo un ejemplo. Dame 4 ejemplos. No da cosa hacerlo trabajar tanto, pero bueno. Dale, dale, dale. O sea, no hay excusa ya para no estudiar, ¿eh? O sea, tienen todo. Yo lo uso todo el tiempo y me pasó que en matemáticas se equivoca muchísimo. Muchísimo se equivoca. Decirle, te equivocaste en tal cosa, porque va aprendiendo con nosotros. Sí, me ha regenerado las respuestas y hay veces que las hace bien y hay veces que las devuelve mal, con otro valor equivocado. Sí, Roxana, ¿cómo no la va a poder usar? Si usted está en la carrera para aprender a usar estas cosas. Lo que pasa es que tienen que saber cómo, o sea, hay una parte que ustedes sí la tienen que saber hacer, que es la del modelado, la de entender. Yo les dije, el 80% de lo que es programar lo aprenden de acá a fin de cuatrimestre. Y después utilizarán inteligencia artificial. Es así como viene la cosa. No voy a negarles la utilización de ciertos recursos que lo tenemos a mano. Hay que saber usarlos. Hay algo que se llama el prompt del... Hay que saberle preguntar. Yo le estoy preguntando cosas básicas, pero si quisiera preguntarle algo más complejo, tendría que escribirlo con cierta estructura, utilizando dos puntos, utilizando comillas, una sintaxis, como lo que ustedes están viendo también para escribirle al algoritmo. Bueno, pues los chats de inteligencia artificial también tienen su sintaxis, y hay que aprenderla. Yo estoy en eso, por lo menos. Estoy aprendiendo a usar se llaman los prompts de la inteligencia artificial, para poder que me dé buenas respuestas, ¿no? Y no equivocadas. Hay ciertas palabras que hay que usar y ciertas palabras que no hay que usar, pero si no lo confundimos. Pero bueno, el mundo está avanzando para ese lado. Así que aprovechenlo. Ustedes están avanzando. Claro, porque viste que yo registré un usuario, Roxana. Me queda grabado para mí. Entonces después ya sabe lo que yo pienso, lo que yo quiero, entonces ya me conoce y sabe el tipo de respuesta que yo espero también. No le hablo de cocina, por ejemplo. Si yo lo que hace de cocina, me tendería a explicar sobre eso. Sí, úsenlo. A ver, úsenlo para corregirse, ¿no? Yo si no les estoy pidiendo que entreguen nada de todo esto. Pero si tienen alguna duda, úsenlo, obvio que lo pueden usar. Bien. Pero sí, es mucho más sencillo estudiar ahora. Por eso hay muchas cosas que no se las pido, porque sé que tranquilamente las pueden buscar desde ahí. Entonces, ¿qué sería aprender para ustedes? Y, por ejemplo, como lo que les hice hacer del Hola, soy yo, aprender a hacer esas aplicaciones es mucho más interesante porque pues la tienen que hacer ustedes, la tienen que sí o sí crear ustedes, ¿no? Yo les digo que ustedes hagan el paso a paso, que sepan interpretar lo que otro les está diciendo. ¿Qué sería eso? Básicamente lo mismo que lo que te diría ChatGPT. Si vos querés hacer una aplicación, eh, tenés que saber leer las instrucciones, como lo que yo les pasé. Es exactamente eso. Eso es lo que van a tener que saber hacer el día de mañana. Acordarse de todo lo que son las sintaxis, de todos los lenguajes. No, eso va a ser innecesario.
sí tener una idea para saber si lo que nos está dando es correcto o no, como lo que dice Juan, a uno de los resultados me lo da mal. Bueno, puede ser que se equivoque, lo tiene que reformular. Pero bueno, va para ese lado el mundo, así que ustedes están en la carrera que es la que está estudiando y aprendiendo eso. Claro, ¿cómo le marcás? ¿Me lo estás preguntando? Poner reformula siempre. Reformula tal cosa, o fíjate que hay un error en tal lado, reformula, revisá, o volver a hacer esto teniendo en cuenta, y siempre los 2 puntos son las comillas, lo que estamos viendo acá en que todo lo que se copia textual va entrecomillado. Pero aprovechen y hacerlo. Bueno, ¿Estos ejercicios son para el lunes, profe? la idea es el lunes, sí, poder verlos. Ok.